Si estás preparándote para jubilarte o ya estás jubilado, vender estas 5 cosas mejoró de verdad mi jubilación. Y no hablo en teoría, hice cada una de ellas. Algunas las acerté desde el principio, y una de ellas la mantuve demasiado tiempo antes de soltarla. Esto va a ser diferente del consejo habitual sobre jubilación, porque la mayoría se centra en qué comprar, dónde invertir, cuánto ahorrar. Y mira, yo hice todo eso durante 35 años. Fui ingeniero mecánico en una empresa de componentes industriales, aporté el máximo a mi plan de pensiones desde el primer día, reinvertí cada subida salarial. Pero lo que aprendí en esos primeros años de jubilado es que uno de los secretos reales no es acumular más, es soltar estratégicamente las cosas correctas en el momento adecuado. Y desde donde estoy ahora, 7 años después de jubilarme, he visto 2 tipos de personas que llegan a esta etapa. El primero se pregunta, ¿estoy listo? ¿Tengo suficiente? Si eres de esos, lo que voy a contar debería ayudarte con la confianza. El segundo tipo ya sabe que está listo. Está pensando, es hora de aprovechar estos buenos años y empezar a hacer las cosas que llevo aplazando. Si eres de esos, esto te ayudará a sacar el máximo de este capítulo. Empiezo por lo que más impacto financiero tuvo para mí, y al final te cuento un esquema de 3 pasos que utilicé para decidir si algo merecía la pena conservar o no. Lo primero, y probablemente lo más habitual, es la casa que te queda grande. Porque no siempre fue grande. Cuando Carmen y yo criamos a nuestros 2 hijos, aquel chalet de 4 dormitorios era justo lo que necesitábamos. Buen jardín, taller en la parte de atrás, calle tranquila. Nos encantaba. Pero cuando los hijos se fueron, estábamos calentando habitaciones donde no entraba nadie y manteniendo un jardín que me comía medio sábado. Un amigo mío, Javier, tenía la misma situación pero más extrema. Él y su mujer criaron a 5 hijos en una casa grande en las afueras de Zaragoza. Los 5 ya eran independientes, pero a Javier le encantaba el barrio. A un paseo del centro, cerca de un parque precioso. Lo que ya no le gustaba era pasar los inviernos enteros allí sin necesidad. Siempre habían hablado de pasar los meses fríos en la costa. Así que vendieron la casa grande, usaron el dinero para comprar un piso en la misma zona solo para el verano, y el resto del año vivían en un sitio más cálido. Liberaron unos 150.000 euros en patrimonio y se ahorraron unos 12.000 al año en mantenimiento y suministros. Pero la verdadera ganancia no fue el dinero. Dejaron de ser gestores de una casa y empezaron a ser gestores de su vida. Carmen y yo en realidad nos quedamos en nuestra casa, porque todavía la usamos y la disfrutamos de verdad. Pero hicimos una evaluación honesta, y solo ese proceso ya mereció la pena. La clave no es que todo el mundo deba vender su casa. Es que seas sincero sobre si vives en un hogar que encaja con tu vida de ahora o con la de hace 20 años. Lo segundo es lo que me va a meter en líos, porque no es exactamente vender algo, es dejar de hacer algo, o hacerlo menos. Y es mantener económicamente a tus hijos adultos, a costa de tu propia seguridad en la jubilación. Este es difícil porque va contra todo instinto de padre. Pero la realidad es esta. Si tienes alrededor de 60 años, probablemente te quedan menos de 1000 semanas de tiempo sano y activo. Tus hijos adultos tienen décadas por delante para construir su patrimonio, equivocarse, recuperarse y aprender. Conocí a una pareja de mi antigua empresa que retrasó su jubilación 3 años para ayudar a su hija a comprar un piso. Su intención era buena, pero esos fueron 3 años de sus mejores años de jubilación. Mientras tanto, su hija podría haber pedido una hipoteca normal, haber ido construyendo patrimonio y haber aprendido esa responsabilidad financiera por su cuenta. Los padres nunca recuperarán esos años. Si puedes ayudar a tus hijos sin perjudicar tu propia seguridad, adelante. Carmen y yo hemos echado una mano a los nuestros en cosas puntuales. Pero no sacrifiques tus años sanos por problemas que tus hijos son perfectamente capaces de resolver. Hay préstamos para pisos, para coches, para formación. No hay préstamos para la jubilación. Lo tercero, y esto es lo que ojalá hubiera resuelto antes, son los hobbies caros que se convierten en cargas caras. Hablo de barcos, autocaravanas, colecciones. Cualquier cosa que te cuesta dinero real solo por tenerla, la uses o no. Mi amigo Tomás es el ejemplo perfecto. La pasión de Tomás era restaurar coches clásicos. En unos 20 años se montó una colección de 5 vehículos impecables, cada uno restaurado a la perfección. Y yo lo entendía perfectamente porque soy un tipo de manos. Para Tomás, esos coches no eran simples objetos. Eran años de fines de semana en el garaje, noches hasta tarde, la satisfacción de devolver algo a la vida con sus propias manos. Pero cuando Tomás miró sus números de jubilación,
Los 5 coches le costaban unos 6.000 euros al año solo en almacenamiento. Sumando seguro, mantenimiento puntual, impuestos de circulación, estaba por encima de los 10.000 anuales por coches que conducía quizás 6 veces al año en total. Su mujer le hizo las cuentas una noche cenando. Salía a unos 1.700 euros cada vez que arrancaba uno. La primera reacción de Tomás fue rotunda. Ni hablar. Estos no son solo coches, son la obra de mi vida. Y lo entendí. Pero a lo largo del año siguiente, Tomás fue yendo cada vez menos al almacén. Los coches estaban ahí, preciosos pero intactos. Los 10.000 euros seguían saliendo del presupuesto. Al final, Tomás se dio cuenta de que los mantenía por quien había sido, no por quien era ahora. Se aferraba al recuerdo de restaurarlos más que al disfrute real. Lo que hizo fue quedarse con su favorito absoluto, el primero que restauró, el que más significaba para él y el que realmente le apetecía sacar a la carretera. Los otros 4 los vendió a coleccionistas que sí los iban a usar. Se ahorró unos 7.500 euros anuales, liberó unos 140.000 en capital y se quitó de encima el estrés. Pero lo mejor fue que seguía teniendo su coche favorito para los paseos de fin de semana y las concentraciones. Pasó de ser un coleccionista a ser un aficionado de verdad. Se quedó con la alegría sin la carga. Y la lección no es vender todo lo que quieres. Es que a veces conservar todo te impide disfrutar de verdad de nada. Lo cuarto está relacionado, y es el segundo coche. Cuando Carmen y yo trabajábamos, 2 coches tenían todo el sentido. Pero una vez jubilado, sin desplazamientos diarios, teníamos 2 vehículos en el garaje depreciándose. Los 2 costándonos seguro, impuesto y mantenimiento. Una pareja que conozco hizo una prueba inteligente. Calcularon el coste real de su segundo coche, unos 2.500 euros al año, y luego hicieron como que solo tenían uno durante 2 meses, para ver qué pasaba. Resultó que era mucho más fácil de lo que pensaban. Vendieron el segundo y destinaron ese dinero a viajar. Carmen y yo hicimos algo parecido. Nos quedamos con un coche fiable y, siendo sincero, apenas notamos la diferencia. Cuando los 2 tenemos que estar en sitios distintos a la vez, que es raro, nos apañamos. Y lo que nos ahorramos va directo a lo que de verdad nos importa. Ahora lo quinto. Después de esto, te explico el esquema de 3 pasos que mencioné. Y este último es el más difícil, porque no se puede vender en ningún sitio. Es tu identidad profesional, tu necesidad de validación laboral. Y esto lo sé por experiencia propia. Durante 35 años fui el que llamaban cuando una planta no funcionaba. Gestioné operaciones en varias fábricas. Eso era yo. Y cuando me jubilé a los 58, económicamente estaba preparado. Carmen y yo lo habíamos planificado bien. Pero a los 6 meses me di cuenta de que no sabía quién era sin ese cargo. Ya no era Roberto Martín, director de operaciones. Era solo Roberto Martín. Y ese solo pesaba una barbaridad. Me pillé sacando mi antiguo puesto en conversaciones, mirando proyectos de consultoría que no necesitaba, llamando a excompañeros más de la cuenta. Me aferraba a la vieja identidad porque no había construido una nueva. El cambio llegó cuando dejé de intentar ser el que era en la oficina y empecé a descubrir quién es Roberto Martín cuando nadie le pone un problema encima de la mesa. Me metí más a fondo en el taller. Empecé a orientar a ingenieros jóvenes del barrio. Me dediqué a ser mejor marido, mejor abuelo. Y descubrí que la identidad que estaba construyendo en la jubilación era en realidad más rica que la que tenía en el trabajo. Solo necesitaba tiempo. La verdad es esta. Tu cargo nunca fue quien eras de verdad. Era lo que hacías. Los jubilados más felices que conozco no intentan recrear su vida laboral. Usan la jubilación para descubrir partes de sí mismos que estaban enterradas bajo décadas de responsabilidad profesional. No puedes encontrar tu verdadera identidad mientras te aferras a la antigua. Bien, ahí va el esquema de 3 pasos que prometí. 3 preguntas. Primera, ¿esto sigue sirviendo a mi vida nueva o sirve a mi vida antigua? Pregúntate, ¿esto era importante por quien yo era cuando trabajaba o por quien me estoy convirtiendo ahora? ¿Lo voy a usar de verdad en la vida que quiero llevar? ¿Lo conservo por costumbre o porque aporta valor real? Segunda, ¿qué me está costando esto de verdad y qué vale? Mira el coste total. Costes directos como seguros, mantenimiento, almacenamiento, suministros, impuestos. Luego el coste de oportunidad. ¿Qué más podría hacer con ese dinero? Y el coste en energía, el tiempo, el estrés, el desgaste mental. A veces el mayor coste no es económico, es lo que algo le quita a tu tranquilidad. Tercera, si suelto esto, ¿qué se hace posible? Esto cambia tu mentalidad de escasez a abundancia.
¿Qué experiencias se podrían financiar? ¿Qué estrés desaparece? ¿Qué puertas nuevas se abren? ¿Cómo te sentirías simplificando esa área de tu vida? Y un consejo práctico. Antes de tomar cualquier decisión permanente, haz la prueba de los 90 días. Vive como si ya hubieras hecho el cambio durante 60 o 90 días. ¿Estás pensando en vender la autocaravana? No la uses en 90 días. Mira si la echas de menos. Lo mismo con el coche, con la segunda vivienda, con lo que sea. Imagina que ese dinero ya está en tu cuenta de jubilación. Mira cómo se siente. La mayoría de la gente que conozco se sorprendió de lo liberador que fue soltar cosas que creían necesitar y que en realidad no necesitaban. La jubilación no va de privarse, va de optimizar, de hacer sitio para lo que más importa soltando lo que ya no te sirve. Los jubilados más felices que he visto no son los que tienen más cosas, son los que aprendieron la diferencia entre lo que poseen y lo que les posee a ellos. Cada cosa que conservas exige una parte de tu atención, tu dinero y tu energía. Y en la jubilación, esos se convierten en tus recursos más valiosos. No los malgastes en cosas que tenían sentido en tu vida anterior, pero no encajan en la nueva.